Vamos a ver en este encuentro lo que nos había quedado del encuentro pasado, que es un concepto importante, interesante y un poco difícil de digerir. Y después vamos a ver hasta dónde lleguemos los dos capítulos que nos quedan. Digo hasta dónde lleguemos porque nos queda un encuentro más de Nietzsche y vamos a ver que más allá del bien y del mal, que es un texto que en realidad es previo a la genealogía de la moral, tiene como algunas ideas que son similares, entonces podemos como combinarlo. No pasa nada si le tomamos un poquito más allá del bien y del mal porque vamos a estar en el fondo hablando de las mismas cosas. Les voy a compartir el Power. Tiki. Y vamos a ir a las últimas diapos. Bien. Bien. Un poco lo que habíamos visto tenía que ver con la noción de voluntad de poder en Nietzsche. La voluntad de poder es como esa fuerza que se va desplegando, que va queriendo enseñorearse, que va queriendo dominar, siempre con cierta violencia. Y un poco el concepto que nos queda por trabajar es este que es difícil de asir, que es que la voluntad de poder no tiene sujeto. Para quienes son más del palo del psicoanálisis, tendría más, la voluntad de poder para mí es un poquito parecida al concepto de ello, ¿no? Es como una especie, como pulsiones que atraviesan al sujeto y quieren como imponerse, ¿no? Y pasa que en la noción de voluntad de poder no habría un yo, digamos, ¿no? La diapositiva dice, solo bajo la seducción del lenguaje y de los errores de la razón por él petrificados, es que se entiende y mal entiende toda eficacia como causada por algo que es eficaz, por un sujeto. Pero un poco lo que está diciendo acá es que pensemos que el lenguaje está estructurado, o sea, las oraciones del lenguaje están estructuradas por un sujeto y un predicado, es decir, que siempre tiene que haber un alguien que realiza la acción. Ese sujeto puede estar tácito, pero siempre está. ¿Sí? Siempre hay alguien que está realizando la acción. Entonces, un poco lo que dice Nietzsche es que es el lenguaje el que nos obliga todo el tiempo a ponerle un quién a la acción. Pero la acción a veces no es más que la voluntad de poder manifestándose. Y acá tiene un ejemplo que está bueno, que dice, de la misma manera que el pueblo separa el rayo del relámpago y toma este último como obrar, como efecto de un sujeto denominado rayo, así también la moral del pueblo separa la fuerza de las manifestaciones de la fuerza, como si detrás de lo fuerte hubiera un sustrato indiferente que fuese libre de manifestar su fuerza o de no hacerlo. No hay ser detrás del obrar, del devenir. Es decir, para Nietzsche, de alguna manera, acción y sujeto de la acción, por un lado, o causa y efecto también podría ser, de alguna manera son la misma cosa que no puede separarse, ¿sí? No hay un sujeto que tiene una voluntad y en función de esa voluntad va a estar obrando, sino que lo que hay es un puro obrar, un puro hacer. En ese sentido, podríamos pensar el tema del puro devenir, ¿no? ¿Se entiende más o menos esto? Es como que tiene su complejidad porque es real. A ver,
esto de que tenemos como, a ver, pensamos muchas veces no, pensamos en función del lenguaje que hablamos. Entonces, nuestra manera de pensar tiene que ver con cómo está estructurada la lengua que hablamos. Y la lengua que hablamos está estructurada de manera que siempre hay un sujeto que es quien hace las acciones. Pero no necesariamente, dice Nietzsche, tiene que haber un quién, con una voluntad consciente, ¿no? Como que Nietzsche va a romper con esta idea de sujeto consciente y libre que se había constituido y se había consolidado durante la modernidad. Esto hay que tenerlo en cuenta como todo el tiempo porque es un poco lo que nos permite poder pensar justamente más allá de la moral, ¿no? Como que ya no habría a quien culpar porque no habría quien tiene voluntad o no voluntad de hacer, ¿no? Como esto de pensarlo en el reino animal. Que acá el Pablo no lo dijo, nos habíamos olvidado. Después, en nuestros diálogos de trabajo con el Pablo, no, me planteó una cuestión que me pareció interesante en relación a una discusión que se dio la vez pasada, que el Pablo me había preguntado si Nietzsche propone otra moral o piensa más allá de la moral. Yo lo que le había contestado es que propone otra moral. ¿Querés que diga lo que Dale, charlamos? dale, dale. Bien, es que estaba ahí respondiendo a algunas personas que me habían pedido el link. Lo que después charlamos, porque la Juli decía algo eh, súper lógico, que es que no podemos no juzgar moralmente las cosas, nos sale hacerlo. Pero me quedé pensando, yo, como incluso en el nombre de los libros, ¿no? Eh, más allá del bien y del mal se llama el libro, ¿no? El otro, no este, más allá del bien y del mal. Y algo que decía la Caro, creo que está por acá, es que Nietzsche hace una descripción, entonces no está valorando moralmente esta genealogía que hace, esta descripción genealógica. Entonces lo que le decía a la Juli un poco es, bueno, quizás nosotros como hombres, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Somos seres morales y le damos interpretaciones morales a los hechos. Pero como dice Nietzsche, no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos. Y entonces, quizá es justamente el superhombre, el suprahombre, una mejor traducción, él y la que pueda dejar de hacer valoraciones morales, que nosotros, mientras sigamos siendo humanos, hombres, humanos, demasiado humanos, otro título, ahí los títulos dicen un montón, mientras sigamos siendo humanos, bueno, no vamos a poder dejar de hacer juicios morales, pero la cuestión es justamente un saber que transforma al sujeto y dejar de ser hombre para poder dejar de hacer juicios morales y habitar más allá del bien y del mal. Un poco eso era, no sé si me faltó algo de lo que charlamos, pero era un poco eso, ¿no? Sí, era claramente por ahí, digamos, ¿no? Como que todo después también me quedé un poco pensando hasta dónde es posible como salirnos de la moral. A mí me gusta como la propuesta de Spinoza, que es como la construcción de una ética propia, o sea, una ética que no responda a un bien y un mal morales que estén más allá, sino que respondan a lo que tiene que ver con el propio cuerpo y lo que potencia o depotencia el propio cuerpo. Y una cosita más, pensando en los títulos, es que Nietzsche tiene otro, que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. O sea que él está ya pensando en sentido extramoral. Porque él es el superhombre, ya lo sabemos. El anticristo, todo. Es que toda. Sí, de hecho me parece que está bueno como más allá de la discusión de si él realmente puede salirse o no de la moral para obrar,
sí me parece que está bueno poder correrse de la moral para pensar. Como tratar de suspender o hacernos muchísimo cargo. Me parece que son dos opciones válidas, ¿no? O suspender o encontrar en dónde estamos haciendo un juicio moral a la hora de pensar. O sea, me parece que suspenderlo, pensando en términos nietzscheanos, sería medio o una fantasía o realmente ser el superhombre. Y si no, es como hacernos cargo y decir, bueno, yo esto lo valoro positivamente o esto lo valoro negativamente. O advertirnos también en la lectura, cuando leamos, advertirnos y tenerlo en cuenta para no moralizar la lectura del texto. Exacto. Me parece que Ahí también como advertencia a la hora de la lectura, me parece que está bueno, como caución. sí, y me parece que está bueno, o sea, me parece interesante, me parece una advertencia interesante a la hora de abordar cualquier textualidad, ¿no? Como a la hora de encontrarnos con algo nuevo, tener la posibilidad de como suspender, como tratar de no abordar todo desde nuestra propia moralidad, sino dejar que las cosas hablen. Porque también es cierto que todo lo que ya valoramos moralmente es lo que ya está interpretado, ¿no? Como que no deja mucho espacio a lo nuevo. O sea, si viene algo nuevo y yo todo el tiempo valoro moralmente, es como que ya lo incorporo dentro de las cajitas que tengo en mi cabeza, de bien, mal, más o menos mal, etcétera, y ya como que no queda espacio para crear cosas nuevas. El Migue pregunta cuándo nace la moral, y un poco lo que va a decir Nietzsche es que la moral nace, no sé si la moral, pero sí el sentimiento de culpa, la mala conciencia, que están muy ligadas a la moral, nacen cuando nace la vida en sociedad. Nacen cuando es necesario hacer una especie de pacto con otras personas para poder convivir. Perdón, y un comentario en relación a esa pregunta. Esa pregunta da cuenta de algo del orden de lo temporal, ¿no? Y fíjate, Migue, que obviamente podemos pensarla esa pregunta, pero no sé si en términos temporales es fácil responderla en términos nietzscheanos, porque el libro es la genealogía de la moral, no la historia de la moral. Y si han ido leyendo los capítulos, verán que no da cuenta de hechos históricos puntuales, de un momento, como no es una historia, justamente esa es la característica, una cuestión diferencial entre una historia y una genealogía, ¿no? Bien, vamos a ir al capítulo que nos queda, a los dos. El capítulo 2 es culpa, mala conciencia y otras cosas afines. El capítulo empieza hablando sobre como lo extraño, si se quiere, que es criar un animal al que le sea lícito prometer. ¿No? Como que Nietzsche se extraña ante la posibilidad de la promesa. Y ante la promesa, él va como a contraponer una fuerza que es la fuerza del olvido. Para él el olvido tiene que ver con la salud mental. No lo va a decir así Nietzsche ni a palo, no va a usar el término salud mental, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como para él el olvido es una fuerza activa que ayuda a mantener el alma en orden. ¿No? Es como, incluso va a hablar de que los nobles tenían la capacidad todo el tiempo de olvidarse, no estaban acordándose todo el tiempo si alguien le hizo daño, si no me hizo, ¿no? Como no había ese remordimiento, no había ese resentimiento, porque existía esta capacidad activa de olvidarse, ¿sí? Y la memoria, o sea, la promesa ligada a la idea de memoria, porque si yo prometo algo, tengo que acordarme lo que prometí para después poder cumplirlo,
va haciendo que los seres humanos nos volvamos regulares, calculables, ¿no? Como que la memoria en este sentido sería una camisa de fuerza social, ligada a, como les decía, a la idea de responsabilidad. Si yo prometo algo, soy responsable de que lo tengo que cumplir. Acá es interesante porque Nietzsche como que va a analizar esta cuestión de la memoria, pero no le entiende necesariamente como algo malo. O sea, para él los nobles que prometían algo y lo podían cumplir, le parecían como dignos. El tema es cuando la memoria está del lado de me prometiste y no lo hiciste, ¿no? Como cuando la memoria queda más del lado del reclamo o cuando la memoria queda más del lado del daño que se ha sufrido, ¿no? Y que quiere todo el tiempo como resarcirse. Y en este sentido va a decir que el dolor es el instrumento mnemotécnico más poderoso. Entonces, podríamos pensar que del lado de los nobles la memoria tenía que ver con el honor, no con el dolor, con el honor de cumplir con su palabra. Pero, a ver, él en este momento está como analizando el tema como más fríamente, no está poniendo esta cuestión que estoy como trayendo yo para pensar de nobles y esclavos. Y dice esto, que el dolor es lo que más nos hace recordar las cosas y que muchas veces hay dolores que nos han permitido recordar leyes para poder ser dueños de nuestros instintos plebeyos, ¿no? O sea, como que cuando queremos recordar algo, necesitamos recurrir al dolor. Y de alguna manera la promesa tiene que ver o es análoga al pacto social, ¿no? Como que hacemos esta promesa, generamos esta memoria para cumplir el pacto social. ¿Se entiende más o menos esto como la relación entre promesa y memoria, que es como lo primero? Promesa, memoria y dolor, ¿no? Como el dolor del lado de la memoria, el olvido como una fuerza contraria que permite como sostener la salud psíquica. Y ahora Nietzsche va a introducir otro concepto más, que es el concepto de culpa y deuda. ¿No? Porque quien hace una promesa, hasta que no la cumple, está en deuda con quien ha recibido la promesa. Y él va a decir que justamente la noción de culpa es una noción muy análoga a la de, o es una relación análoga a la de acreedor y deudor. ¿No? Como que alguien debe algo. La sensación de culpa es que hay algo que estoy debiendo, hay algo que debería haber hecho y no hice, o hay algo que no debería haber hecho e hice. ¿No? Pero está ahí como esta noción de culpa, y la culpa siempre es la idea de estar en deuda con alguien, ¿no? En deuda conmigo misma, en deuda con la Julieta ideal, que no sé, no se hubiera comido un huevo de chocolate entero en 15 minutos, o en deuda con, no sé, mi mamá porque no la llamé durante todo el fin de semana, o no, como que la culpa siempre genera esta sensación de estar en deuda con alguien. Y Nietzsche va haciendo como el análisis de esta, haciendo como la genealogía, ¿no? Como el análisis genealógico de la noción de culpa, que la encuentra en la noción de acreedor y deudor. Sí, Caro. Ahí está. Hola, buenas. Buenas. Pensaba, Juli, si esto que plantea Nietzsche, esta deuda, puede ser que las tenemos también porque están hechas por otros y por sistemas. A veces no son nuestras culpas ni nuestras deudas, ¿no? Sí. Digo, es como si ya traemos una estructura de culpa y de deuda que ya viene puesta
y estamos adentro de eso. De hecho, nacemos endeudades. Ahí va, eso pensaba, Pecado ¿no? original. Ahí está. O O sea, sea, ya porque hay un nuestro... sistema que construye esto para poder ser muy funcional a otras cosas, ¿no? Exacto. Y lo detecta Nietzsche ahí, me imagino que tiene que ver con él. Sí, a ver, recordemos lo que él había dicho en el capítulo primero, ¿no? Que es que los esclavos finalmente triunfaron en la moral, Ya. ¿no? La moral vigente es una moral de que reduce y reprime nuestra potencia de obrar, ¿no? Entonces, como ligado a esto, él sigue como analizando elementos de esta moral vencedora y encuentra como elemento central de esta moral de esclavos la noción de culpa y de mala conciencia. Y nuevamente, así como, a ver, él encuentra el origen en este rastreo genealógico de la noción de culpa a la noción de deuda. Un poco esto que él le reconocía a los psicólogos ingleses de haber buscado el bien, no en la bondad metafísica de no sé qué, sino simplemente en la utilidad. Bueno, él va a encontrar que la noción de culpa no viene tanto del pecado original, porque obviamente no está pensando desde el cristianismo, sino que viene de la noción entre acreedor y deudor. Hay gente que me da culpa, sí. Pienso una Perdón. cosa Sí. también, Juli, y bueno, y todos, ¿no? Eh, en esta idea de mala conciencia, Freud retoma algo en relación a esto. Bueno, Freud, ya sabemos que leyó Nietzsche, aunque no lo diga. Freud dice, no quiero leer a ese filósofo porque me va a influenciar mucho. Bueno, eh, pero Freud habla de otro Tarde, concepto que es ya lo había conciencia. influenciado un ¿Cómo? montón. Que habla de otro concepto que es conciencia de culpa. Cuando él analiza toda la cuestión del superyo, habla de conciencia de culpa. Y él ubica la figura del superyo, muy cultural justamente, muy cerca del yo y más alejado del superyo, porque dice que incluso hasta en las palabras se nota esto, porque es conciencia de culpa. Y ahí está la conciencia, el yo, ¿no? Yo, conciencia, y la conciencia de culpa, la mala conciencia, la voz de la conciencia que te habla. Pepe Grillo es la voz de la conciencia. Por eso también le agrega al super yo un casquete auditivo en un momento real. Se llamaba casquete auditivo, porque dice que entra por vía acústica el super yo. Bueno, pero me hizo pensar en esto, cómo Bueno, está la cuestión de la conciencia. te tiro otro dato más en esta no influencia entre Nietzsche y Freud, que es muy graciosa. Lo que va a decir Nietzsche es que para los nobles hay, o sea, a ver, como que el pacto social implica para los nobles un impedimento de la acción. Recordemos que era gente que violaba, que dominaba, era una gente que medio no podía vivir en estas sociedades que hemos constituido hoy, y que un poco van a hacer que este impedimento de la acción genere una introyección del daño. ¿No? No sé, cómo pensaba en estas como introyecciones también de las que habla Freud, ¿no? O sea, El super generamos, yo, el superyo está como, introyectado. sí, heredero del complejo de Edipo, o sea, Exacto. proceso de socialización. Bien, y a ver, acá voy como despacio porque Nietzsche acá hace como un salpicón de conceptos. Trae acá, como en esta cuestión de la analogía entre la culpa y la deuda, el tipo trae a colación la equivalencia que hay entre daño y dolor. Es decir, él va a plantear que la equivalencia entre daño y dolor se da cuando, en lugar de, por ejemplo, si yo debo 1.000 pesos a mi acreedor, yo al acreedor, si no le puedo pagar los 1.000 pesos, le debería dar algo que equivalga a esos 1.000 pesos.
Pero dice Nietzsche, lo que se ha constituido ahí como un equivalente tiene que ver con la posibilidad de hacer sufrir. O sea, la equivalencia está entre daño y dolor. Yo sufro un daño, o sea, mi acreedor sufre un daño porque le debo plata. Bueno, como equivalente, él me puede hacer sufrir. Me puede cortar un pedazo del cuerpo, ¿no? Como habría un reembolso, dice Nietzsche, a través de la sensación de bienestar que genera la posibilidad de ejercer poder, la posibilidad de hacer el mal, la posibilidad de generarle un sufrimiento a la persona que me debe. Entonces, un poco lo que él dice es que mediante el castigo del deudor, el acreedor participa de un derecho reservado a los señores. Recordemos que Nietzsche está pensando en el origen de estas cosas, cuando supuestamente los nobles estaban desplegando su fuerza. Entonces, un poco lo que él va a decir todo el tiempo es que cuanto más baja es la posición social del acreedor, más disfruta de hacer sufrir a su deudor. Habría entonces, o sea, porque digo, esta culpa que tenemos como personas deudoras sería esta introyección del sufrimiento, ¿no? Que a una mirada, o sea, que a alguien que nos mire le generaría cierto bienestar. Porque acá spoileo el final del capítulo, nuestra deuda es con el acreedor más omnipotente de todos, nuestra deuda siempre es impagable porque nuestra deuda es con Dios. Entonces, nunca vamos a terminar de saldar nuestra deuda porque tenemos un acreedor que es infinito. Entonces, de alguna manera, el equivalente es esa introyección del sufrimiento a través de la culpa, que también debería ser infinita. Y él va a decir que esto lo va a ligar a una cuestión del capítulo que sigue, que es que lo que propiamente nos indigna contra el sufrimiento no es el sufrimiento en sí mismo, sino el sinsentido del sufrimiento. Porque la gente no se indigna con la gente que está en la cárcel. No nos indignamos con cómo sufren los presos y las presas. Nos indignamos cuando alguien sufre un montón porque pobrecito, tan buena que era, y no sé, no consiguió cama porque está todo colapsado por el COVID y se murió o sufrió, ¿no? Como, eso sí Hermoso nos indigna. ejemplo, mucha paz me transmite el ejemplo. Muy actual, Julieta. Gracias. Bueno, estamos al día. No, pero digo, lo que nos indigna contra el sufrimiento no es el sufrimiento en sí. A nadie le indigna que a los presos los estén torturando. A nadie le indigna. Porque pareciera que ese sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Cuando el sufrimiento parece no tener sentido, sí nos indigna. Caro y Miguel tienen las manos levantadas, no sé si se les quedaron o si quieren decir algo. Ahí la Caro la bajó y el Miguel no está hablando, así que pueden dejarlas levantadas, era por si querían intervenir. Sí, Caro. Perdón, sí, ahora pensé que sí quiero. Pensaba que vos decís que no nos indigna. Yo creo que sí, a muchos nos indigna. El sufrimiento, aunque no tenga razón moral aceptada socialmente, ese sistema del que estamos hablando. Pero también pensaba que más allá de si nos indigna o no, estaría muy empatizado a algo religioso que tiene que ver con la compasión, y ahí se empasta mucho el tema. Sin embargo, puedo sostener el concepto de compasión. Yo no estoy enemistada con ese concepto. No, no lo tengo resuelto, pero no estoy enemistada. Y tiene que la compasión de decir, sé, es un preso, es un violador, pero sí, me indigna. Hay una cuestión humana ante todo, para mí. No sé, ahí se empasta un poco la cosa, perdón. Está buenísimo que se empaste porque
en los empastes pensamos, ¿no? Si es un preso que cometió un delito contra la propiedad y nos genera mucha más empatía, porque muy probablemente es una persona de un sector social con poco acceso a los recursos que le robó a alguien con más acceso a los recursos, entonces, está todo bien. Ahora, es un violador, es un femicida, qué difícil, Ay, ¿no? qué difícil. Como que ahí no sé, se ponen en juego como otras cosas. Sí. Que por ahí un poco no sé, tiro ahí como a ver qué sale, como de este concepto nietzscheano de que hay una voluntad de poder desplegándose, no habría un sujeto, ¿no? O sea, en Nietzsche no tendrían mucho sentido las cárceles. Bueno, él un poco lo que va a decir de los castigos y de la fe que la gente tiene en los castigos. O sea, supuestamente el castigo debería despertar el sentimiento de culpa, ¿no? O sea, encerramos a una persona entre 80 millones de comidas, porque obviamente no es eso lo que sucede, para reformarlas, ¿no? Para, si alguien hizo algo malo, que a ver, acá Nietzsche lo que va a decir es, el crimen es la ruptura del pacto social. Previo al pacto social no hay crimen y previo al pacto social no hay justicia. Y en Volvemos a ese Foucault. ¿Cómo? Volvemos a Foucault, digo. Esto que Volvemos a decías vos el Foucault. encuentro pasado. Vigilar y castigar. Ahora, vigilar y cancelar. Pero sí, vigilar y castigar, total. ¿Sí? Bueno, es que posta este es el libro que tenía Foucault en la mesita de luz. Posta, en los 70. Entonces, y a la vez, miren qué interesante esto, dice que el acreedor es más benevolente a medida que es más rico. Cuando el acreedor es pobre y le han robado, va a ser como mucho más salvaje, pero cuando el acreedor se agranda, en el sentido de que se hace más grande, termina siendo como más benevolente, ¿no? Como que no es tan necesario un castigo tan duro, ¿no? Como que se puede permitir cierta licencia. Acá claramente les faltaría a Nietzsche como un análisis un poco más de la dimensión social de la necesidad de castigar, ¿no? Porque también en nuestras sociedades se castiga como ejemplo, no como mirá lo que te pasa si haces esto. Sobre todo si sos, que esto obviamente no va a estar en Nietzsche, sobre todo si perteneces a un determinado sector social. Bien, ¿qué más me queda por decir de esto? Acá hay una cosa re interesante que se las voy a leer. Que acá le empieza a decir que la causa del surgimiento de una cosa y la utilidad que esa cosa tenga son cosas completamente diferentes. O sea, ¿por qué una cosa surgió? O sea, el origen. Eso va por un lado. Y por otro lado es la utilidad que tenga en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la utilidad que tenga tiene que ver con la reinterpretación. Es decir, ese algo puede ser reinterpretado por un poder superior. Denme un minuto que busco la cita. Dice esto: todos los fines, todas las utilidades, son solo señales de que una voluntad de poder se ha enseñoreado de algo menos poderoso y le ha impreso desde ella misma el sentido de una función. Es decir, que la función y la utilidad que tiene una cosa tiene que ver con una voluntad de poder más fuerte de ella que le imprimió ese sentido. Dice, y la entera historia de una cosa, de un órgano, de un uso o costumbre, puede ser así, una continuada cadena de signos de interpretaciones y correcciones siempre nuevas y cuyas causas no tienen por qué formar un mismo contexto,
sino que, antes bien, en determinadas circunstancias se suceden y relevan unas a otras de modo meramente contingente. El desarrollo de una cosa, de un uso o costumbre, de un órgano, es así pues cualquier cosa antes que un progreso hacia una meta. Es decir, por un lado, el origen de una cosa no tiene nada que ver con la utilidad que tenga ahora. La utilidad que tiene ahora es la voluntad de poder que se le imprimió. Se me ocurre un ejemplo, perdonen lo pedorro del ejemplo, pero me parece que es como muy gráfico. Si a mí me regalan una taza que es re bonita, pero como taza no me gusta y la termino usando como maceta, el origen de esa cosa e incluso el origen del regalo tenía que ver con que yo tenga algo para tomar el café a la mañana, supongamos, pero yo en ese momento tengo una voluntad de poder más fuerte, se la imprimo al objeto y lo uso para otra cosa. Y su utilidad tiene que ver con la voluntad de poder que yo le pude imprimir. Acá, tomémoslo con pinzas porque yo sería igual a la voluntad de poder, ¿no? Y la voluntad de poder no tiene un sujeto. Pero me parece como interesante que se use así. Y lo otro que dice Nietzsche, iba a decir Foucault, lo otro que dice Nietzsche en este mismo parrafito es que no todo tiene que estar relacionado con no es un progreso hacia una meta el devenir de una cosa, sino que es una sucesión de hechos que pueden ser inconexos. Sí, Pablo. No, puede ser que Foucault en Historia de la Sexualidad, como al comienzo, dice que, por ejemplo, cuando está criticando al psicoanálisis, dice que en un momento ya el psicoanálisis era más como un confesionario, donde se iban a relatar las cosas, más que el origen, ¿no?, del psicoanálisis, de cómo surge y para qué surge. Pensaba en esto de que entre la causa y la diferencia que hay después con la utilidad. Sí, y de hecho, como esta utilidad que tiene hoy por hoy el psicoanálisis para redisciplinar a la población. Pablis. En relación a lo que decía Pablo, cuando mencionó esto de historia de la sexualidad, me acordé de otra relación. Bueno, podríamos seguir infinitamente con las relaciones entre entre Foucault y Nietzsche. Porque también en Historia de la Sexualidad, Foucault habla del dispositivo de sexualidad y del problema que acarrea creer que dando nuestra verdad interna de nuestro ser sexuado, estamos haciendo algo revolucionario y liberándonos de un dispositivo cuando en realidad estamos sugestionándonos más a ese dispositivo. Y vos, Juli, cuando empezaste el encuentro dijiste, no hay ser detrás del hacer, que es lo que dice Nietzsche creo que en el primer capítulo del libro, no hay ser detrás del hacer, y es lo mismo que Historia de la Sexualidad, solo que el dispositivo de sexualidad nos hace creer que hay ser detrás del hacer. Sí. Y pensaba también en la idea del cuerpo sin órganos de Deleuze, no como desinterpretar, o sea, nuestro cuerpo pensado como organismo es un cuerpo que ya está interpretado, ¿no? El culo es para cagar. Eso ya está interpretado, pero ¿quién dijo que es así? ¿Quién dijo que esa es la utilidad y la función del órgano? Nadie. Se imprimió, sí, está bien, se imprimió una interpretación. Pero se le pueden dar otras, ¿no? Como que creo que en Freud, no sé en qué texto esto, pero hay una distinción entre soma y cuerpo. Sí. Para quienes deseen profundizar la cuestión del cuerpo sin órganos, tenemos un video en YouTube que está liberado, está subido, ahí lo pueden ver, poniendo filotalleres, cuerpo sin órganos les aparece. Cuerpo experimental, cuerpo sin órganos. Gracias por el chivo. El cuerpo sin órganos sería un cuerpo que no es un organismo, que ya tiene todos sus órganos interpretados con sus funciones y sus maneras de ser y sus maneras de como
utilizarse. Acá la Lau pregunta si voluntad de poder no es un concepto que él toma de Schopenhauer. Sí. De hecho, Schopenhauer es como uno de sus grandes maestros que él todo el tiempo lo reconoce, porque incluso cuando escupe sobre Schopenhauer, porque Nietzsche escupe sobre sus maestros, lo está reconociendo. O sea, como que hace un doble juego ahí, pero le reconoce todo el tiempo su valor. Le critica a Schopenhauer cierto cristianismo, todo esto como medio tomado con pinza, pero como cierta blandura, digamos, pero sí le reconoce a Schopenhauer la idea de que la voluntad no tiene un sujeto. Su pesimismo le critica, ¿no? Sí, pero sí. Y pienso en un título de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Ahí está la voluntad. Y Claro. representación, porque Freud dice que su gran maestro es Schopenhauer. Entonces, en vez de voluntad, pone pulsión. Y Pulsión y representación. representación. Ahí estás ahora se le dice intertextualidades. Antes era choreo a mano alzada, pero ahora es intertextualidad. Ahora es un diálogo. Bien. Ah, esto me había faltado decir que es re interesante. Entonces, habíamos quedado un poco en que cuál era la fe que la gente tenía en el castigo, que el castigo supuestamente despertaría el sentimiento de culpa, pero dice Nietzsche, el castigo en realidad hace todo lo contrario. Dice, endurece, enfría, hace más agudo el sentimiento de hacer ajeno o extraño, fortalece la resistencia y genera la sensación de que el mismo tipo de acciones por las que se está castigando a alguien se cometen, pero ahora en nombre de la justicia. Acá yo pensaba directamente en el penal de Boulogne-sur-Mer, o sea, el penal de Boulogne-sur-Mer es el penal de acá de Mendoza. Pensaba en eso, como en las cárceles, ¿no? Como el castigo genera esta idea todavía de ser cada vez más extraño, de no pertenecer a este mundo, ¿no? Como esta sensación de extrañeza, de ajenidad, de otredad. Y fortalece la resistencia y en todo caso nos enseña a la próxima vez ser más cautos, tener mayor precaución para que no nos vuelvan a castigar, ¿no? Eso es algo que se puede ver en los niños y niñas, como con mucha claridad. Cuando los castigás, la próxima vez van a tratar de que no encuentres el hecho, el cuerpo del delito por el cual los estás castigando. Y el efecto del castigo, dice, realmente no tiene que ver con construir culpa, sino con un alargamiento de la memoria, pero sí implica un aumento del miedo y un amansamiento del ser humano. ¿No? Como que sí el castigo nos termina como amansando, reblandeciendo. Y en relación a lo que había dicho antes de la introyección del daño, Nietzsche va a decir que la mala conciencia es la profunda enfermedad en la que se cayó cuando nos constituimos en sociedad. O sea, el precio que pagamos por constituirnos en sociedad es la mala conciencia que dice Nietzsche. Bueno, él usa como unas metáforas, como planta venenosa, usa mucho la palabra veneno para referirse a estos temas. Entonces la mala conciencia sería como el veneno que se nos inocula para poder estar en sociedad. O sea, el malestar en la cultura El de malestar en la Freud. cultura. Y dice Nietzsche que quedamos solamente reducidos a la conciencia, cuando la conciencia es solo una de todas las posibles manifestaciones de la voluntad de poder. ¿No? Como que la conciencia es una manifestación, pueden haber otras. Bueno, y dice finalmente esto que me parece genial, que esta sensación de estar en deuda con la divinidad es literalmente un instrumento de tortura. O sea,
y no sé si ustedes lo piensan así, pero el sentimiento de culpa es algo que nos tortura. Sentir culpa es torturante. O sea, para mí fue muy lúcido Nietzsche en encontrar a la culpa como el núcleo de lo que implica el modo de vida según los ideales cristianos, ¿no? O sea, la culpa como en ese centro, esta idea de erigir un ideal, de construir imaginariamente un ser que es un acreedor infinito, del que vamos a ser necesariamente deudores infinitos. Es muchísimo. Digo, no hay cuerpo que pueda con eso, ¿no? Y hace una analogía, ahí te doy la palabra, Caro, hace una analogía con los dioses griegos y dice, los dioses griegos a lo sumo decían que uno era insensato, pero no que uno era un pecador. Los dioses griegos incluso muchísimas veces justificaban las cosas malas que hacían los seres humanos, como que vieron que los dioses griegos se metían, intervenían todo el tiempo en los asuntos humanos y se posicionaban con uno, con otro, se enamoraban, se disputaban. Y en todo caso dice, los dioses griegos como que nos acusaban de insensatez, pero no usaban esta noción tan torturante como la de pecado. Sí, los dioses eran los pecadores, muchas veces. Caro. Sí, pensaba que ahí dijiste, no hay cuerpo que pueda con eso, el tema de la deuda es real, es una tortura. Creo que por eso el cuerpo sin órganos de Artaud. Creo que Artaud lo que plantea ahí, Artaud también sufre profundamente este malestar de la cultura y propone de algún modo ahí esta posibilidad de reconfigurarnos. Pero para eso hay que desarmar el cuerpo entero. ¿Sí? Lo asocié a Artaud y a su cuerpo sin órganos, que es una posibilidad de esta tortura, y para corrernos de la tortura, esa posibilidad. Bueno, es que Deleuze está recontra leyendo Artaud, o sea, de hecho, su texto de Para acabar con la masacre del cuerpo, en el que hablan del cuerpo sin órganos, es directamente, o sea, una intertextualidad pública, confesa, digamos, para acabar con el juicio de Dios. Eso, De Artaud. claro, eso estaba pensando. La meseta de 1000 mesetas tiene fechas, y la fecha de la meseta que habla del cuerpo sin órganos es la meseta que se llama, creo que se llama con la fecha en la que Antonin Artaud hace la transmisión radiofónica de Para acabar con el juicio de Dios, que estaba pensando en ese concepto también, para acabar con el juicio de Dios, el Claro. juicio moral de Dios, la deuda hacia Dios, está súper vinculado a Nietzsche. Sí. Bien. Esto sobre culpa y deuda, ¿no? Así que ya sabemos que la culpa es una mierda, que es infinita, así que cada vez que sintamos culpa, yo creo que lo más interesante es hacer todo lo posible por desactivar ese mecanismo, porque no nos sirve para nada, básicamente, ¿no? Como que diría Nietzsche, nos enferman más de lo enfermos que ya estamos. Entonces, no necesitamos más enfermedad en el cuerpo. Me encanta porque lo digo como si fuera tan fácil, ¿no? Como, ay, bueno, sí, nos sintamos más culpa, ¿no? Es un ejercicio constante y cotidiano, pero a mí me parece un ejercicio muy interesante. Bien, y el último capítulo es ¿qué significan los ideales ascéticos? Y voy a leer el primer parágrafo. Les leo porque me parece que a Nietzsche hay que leer, o sea, igual en este taller, si quieren lean, si no quieren no lean, ¿no? Saben que no tenemos como esa obligatoriedad. Pero Nietzsche es tan bedo que es como que hay que leer algunas cosas solo por el placer estético. Dice, ¿qué significan los ideales ascéticos? Para los artistas nada, o demasiadas cosas distintas.
Para los filósofos y eruditos, algo así como un atisbo y un instinto de las condiciones previas más favorables para una espiritualidad elevada. Para las mujeres, en el mejor de los casos, un atractivo de la seducción más, un poco de morbidezza de la carne bella, la condición de ángel de un animal hermoso y de buen año. Para los fisiológicamente desafortunados y destemplados, para la mayoría de los mortales, un intento de parecer a sus propios ojos demasiado buenos para este mundo, una forma santa del exceso, su principal remedio en la lucha contra el dolor lento y el aburrimiento. Para los sacerdotes, la fe de sacerdotes propiamente dicha, su mejor instrumento de poder, también la licencia suprema para el poder. Para los santos, finalmente, una excusa para hibernar, su novísima gloria de Cupido, su ultimísima avidez de gloria, su descanso en la nada, Dios, su forma de demencia. Que el ideal ascético haya significado tanto para el hombre, expresa ya de suyo el hecho fundamental de la voluntad humana, su horror vacui, su horror al vacío. Necesita una meta y antes quiere querer la nada que no querer. ¿Se me entiende? ¿Se me ha entendido? Absolutamente no, caballero. Volvamos entonces a empezar por el principio. Bueno, Nietzsche tiene estas cosas bellas que es como que mete otras voces en sus aforismos, ¿no? Pero vieron, él hablaba de los artistas, de los filósofos, de las mujeres, de los simples mortales, de los sacerdotes y de los santos. ¿Por qué los ideales ascéticos no significan nada para los artistas? Porque son o significan demasiadas cosas, dice, porque como que un poco Nietzsche ve en el artista, pasa que él es muy elitista con su concepción de artista, pero ve él esta posibilidad de crear un poco, el superhombre es un poco artista, ¿no? Como que tiene esa potencia creadora que la asocia también al niño, ¿no? Bien. Y vamos a empezar por esto de que, perdón, y ligado a lo del artista, justo acá leí algo, ¿por qué los ideales ascéticos no significan nada? Porque el artista no es más que el requisito previo para que la obra exista, ¿no? En esta noción de que el sujeto no obra, el artista es simplemente algo que hace falta para que pueda haber obra. Pero no habría esta noción como del gran artista porque no hay ser por detrás del hacer, ¿no? El ser artista es un ser creando todo el tiempo. Bien. Dice algunas cosas interesantes sobre todo en este capítulo, para quien le interese acerca de los artistas, que dice que nunca son autárquicos, que lo bello siempre tiene un interés, ¿no? Como que en el fondo dice y no dice que hay un ser por detrás de la obra. Después, para los filósofos, un poco lo va a decir que los ideales ascéticos un poco lo que hacen es anunciar puentes hacia la independencia, es decir, los ideales ascéticos, ¿cuáles son? Los ideales de renuncia, de sacrificio, ¿no? Como de cierta austeridad, si se quiere, una especie de ejercitación también. Y un poco, él va a decir, bueno, ¿qué significan los ideales ascéticos en el marco de nuestra sociedad? Entonces, él hace como esta clasificación de personas, ¿no? Por un lado están los artistas, por otro los filósofos, por otro los sacerdotes, etc. Para los filósofos, va a decir, los ideales ascéticos son un poco la como condición de posibilidad de su propio trabajo, ¿no? Es como que los filósofos necesitan, para poder pensar,
cierto alejamiento del mundo, y los ideales ascéticos son los que permiten como ese alejamiento, como esa distancia, esa tranquilidad, ¿no? Como ese estar por fuera de las perturbaciones de lo cotidiano, lo permitirían los ideales ascéticos, ¿no? Entonces, en esos ideales, el filósofo puede afirmar su propia existencia. Dice que en un principio la contemplación, la reflexión, causaba temor, resquemor, que de hecho un poco hasta el día de hoy pasa, ¿no? Cuando hay una persona que es demasiado reflexiva, contemplativa, que quizás habla poco, se inmiscuye poco en ciertos asuntos, genera como una cierta distancia. ¿No? Es como que, perdone, estoy pensando en los ámbitos en los que me muevo, que son las escuelas. Generalmente las personas que son un poquito más reflexivas tienden a ese como apartamiento del rebaño, ¿no? Como ese no estar en el medio de todo el quilombo, sino como la necesidad de alejarse un poquito, y él va a decir, siempre este alejamiento genera un cierto resquemor, genera una cierta distancia. Entonces, los filósofos, de alguna manera, tuvieron que disfrazarse e introducirse en los tipos de vida contemplativa que ya existían, a fin de ser, dice Nietzsche, posibles. Es decir, que de alguna manera tuvieron que poder ingresar, si se quiere, al marco de lo social, adentro de alguno de los moldes reflexivos que ya existían, ¿no? Muchas veces disfrazados de religiosos, que por ahí no era tanto su amor a Dios o su sentimiento religioso lo que mandaba en esas personas, sino este espíritu más como contemplativo. Pensaba tanto en Sor Juana Inés de la Cruz, es una monja del siglo XVII o XVIII, que se hace monja para poder estudiar y para poder pensar, no porque ella fuese muy creyente. Y después no sé si han tenido la oportunidad de leer algunos poemas religiosos del siglo XVII o por ahí, son poesía erótica, disfrazada de lo religioso, pero es completamente erótico lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces digo, tenían que disfrazarse como en esos moldes aceptados para la época, para poder dedicarse a la escritura, para poder dedicarse a la lectura, ¿no? Como para poder hacer otras cosas. Lo que dice Nietzsche es, estos ideales ascéticos a los filósofos les han permitido poder desarrollar sus tareas, ¿no? Como les han permitido poder como ser lo que son en el marco de esta sociedad. Y acá pensaba, yéndome al carajo en una, ¿no? Pero en la Judith Butler, ¿no? Como la Judith Butler, cuando ella habla de las cuestiones de género, plantea esta necesidad que impone la sociedad de ser legibles en el marco de la sociedad. No es necesario que seamos legibles como varones o mujeres, y no sé si ahora se puede en el DNI como personas no binarias. Pero tenemos que estar adentro de alguna de esas categorías para poder ser legibles. Bueno, Nietzsche está diciendo lo mismo, pero en otro plano, ¿no? Las personas contemplativas necesitan poder ser posibles, dice él, poder ser legibles en el marco de la sociedad. En ese sentido, bueno, tienen que adherirse a alguna de las categorías que ya funcionan en la sociedad. Esas categorías pueden ser la de erudito, pueden ser la de hombre religioso, pueden ser la de monje, la de monja, la de sacerdote, ¿no? Como no importa, pero es ingresar en alguna de esas categorías para poder ser legible. Entonces, en este sentido, los ideales ascéticos no serían para los filósofos en sí mismos importantes,
sino que son simplemente una forma de manifestarse para poder ser legibles en el marco de lo social. Ahora bien, para los sacerdotes, los ideales ascéticos son los que le dan todo su derecho a la existencia. Es decir, los sacerdotes sí dependen completamente de la existencia y el desarrollo de los ideales ascéticos. Porque básicamente, a ver, de alguna manera, el ideal ascético es el que le habilita a los sacerdotes justamente su función de sacerdotes, su función de cuidar del rebaño. Cuidan del rebaño en función de la existencia de estos ideales. Lo que pasa es que lo que va a decir Nietzsche es que, particularmente acá, estos ideales son la vida vuelta entera contra sí misma, ¿no? Es como que estos ideales también tienen que ver con esta introyección del daño, ¿no? Como la vida negándose completamente a sí misma. La relación que guardan estos ideales con nuestra vida es una relación de contraposición y exclusión, porque el ideal ascético un poco es justamente contrario a la vida cotidiana que podemos ir llevando. Y la vida ascética, dice Nietzsche, se niega a sí misma al considerarse solo como un puente hacia la otra existencia. Acá vemos la cuestión del nihilismo también, ¿no? Como que la vida ascética lo que hace es negar esta vida en función de afirmar esta otra vida posible. Esta otra vida posible que nunca tenemos la certeza de que la vamos a vivir, ¿no? O sea, es la vida en el más allá. No tenemos la certeza de eso. Entonces, por eso dice Nietzsche, esto es vacío, esto es la nada. Pasa que preferimos esta poquita nada segura a realmente no querer, ¿no? A realmente hacer otra cosa con la nada. Nos quedamos con esta nada que nos engañamos diciendo que no es una nada, que son ideales y que realmente después vamos a tener una vida mejor, ¿no? Como que está un poco esta idea. Y acá empieza como a desentrañar de manera como más fina cuál es el mecanismo que hace que funcionen estos ideales, ¿no? Muy ligado a el momento en el que él habla de la función de la casta sacerdotal. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el primer encuentro? Que están los nobles que afirman y dicen esto es bueno, esto es malo. Lo malo era como una contraposición débil a los nobles. Y los nobles lo que hacen es el despliegue absoluto de su fuerza, ¿no? Es el despliegue de la voluntad de poder. Que es un despliegue violento, que es un despliegue que a su paso se lleva arrastradas a un montón de personas, ¿no? Como frente a eso, los débiles sienten impotencia. ¿Cómo responde la casta sacerdotal a esta impotencia? Haciendo uso de la voluntad de poder, porque no deja de ser eso, y transvalorando los valores, haciendo que lo que para los nobles era lo bueno pase a ser lo malo. Y como eso es lo malo, los que no son malos son los buenos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se ponen a los débiles, a los pobrecitos, si se quiere, como los buenos. Y la casta sacerdotal era la que había operado ese cambio. Por eso un poco decíamos que en última instancia los pobres quedan siempre en el lugar de pobres o los débiles o como queramos llamarlo,
quedan siempre como en el mismo lugar, ¿no? Como que no se cambia eso. No es que el modo de valorar realmente permitió el despliegue de la voluntad de poder de los débiles, no. Sino que simplemente antes los débiles, además de débiles, eran malos, ahora los débiles son débiles, pero son buenos, ¿no? Como que han quedado en el lado de arriba de la escala valorativa. Pero siguen siendo débiles, digamos. Es como que no se quita eso. Y Nietzsche todo el tiempo está como hablando de como este veneno, ¿no? Como este sentimiento vengativo, este sentimiento rencoroso, el resentimiento que sufren todo el tiempo los débiles y que hace que se juzgue moralmente a los nobles, a los fuertes, como malos. Y Nietzsche dice, no hay que temer a los fuertes, porque los fuertes nos obligan a ser fuertes. O sea, de alguna manera esa fortaleza te curte. Sino hay que temerle a la repugnancia y compasión por el ser humano. Porque los fuertes no se están poniendo a sí mismos, no están poniendo a los otros ni arriba ni abajo, porque los otros son simplemente un contraste. En cambio, la casta sacerdotal en todo el juego que hace, sí siente asco, sí siente repugnancia, y la compasión tiene que ver con eso. Y dice Nietzsche, a la compasión hay que temerle, porque es la manera de enfermar más a lo que ya está enfermo, es la manera de debilitar más. Iba a decir algo que se me acaba de ir, pero bueno, no importa, sigo. Entonces, Nietzsche va a decir que los que son ahora los buenos, que eran los débiles, tienen sed de ser verdugos. Quieren mostrar de alguna forma que son superiores. Quieren tener algún tipo de tiranía contra los sanos. Entonces, estos seres debilitados, enfermos, como absolutamente impotentes, porque en realidad la enfermedad tiene que ver con la impotencia de obrar. Acá podemos, porque a mí me encanta traerlo, se habrán dado cuenta, acá podemos pensar un poco con Spinoza. Para Spinoza, lo bueno era lo que incrementa nuestra potencia de obrar. Nietzsche también está pensando en esta clave de la potencia del obrar. En Nietzsche incluso es, como él mismo dice, amoral, es un obrar absolutamente agresivo, absolutamente violento, incluso muchas veces dañino, pero tiene que ver con esta potencia de obrar. Entonces, los que son impotentes de obrar, no solo limitan las potencias de obrar de los fuertes mediante el pacto social, porque lo que hace el contrato o el pacto social es eso, generando la idea de culpa, generando la idea de mala conciencia, generando este sistema en el que hay un acreedor que es infinito y que les permite ahora tener en esta transvaloración de los valores un mínimo lugar de superioridad. Y acá Nietzsche, porque, el primer capítulo es como más difícil de digerir, es como, está diciendo cosas fuertes, habla mucho de la raza aria y de los judíos, y eso es muy difícil de digerir, hay que masticarlo despacito. Pero ahora cuando habla de esto, ¿no les pasa que son las mosquitas muertas las que no pueden hacer nada, quienes más se dedican a criticar? Las personas, al menos a mí, digo, en la cotidianeidad, como bajando esto del plano de los ideales, como que son las personas que tienen menos
potencia creativa, si se quiere, menos potencia de obrar, quienes más se erigen en voceros y voceras de la moral, ¿no? Como que, porque realmente hay que tener muy poca potencia propia para que la vida propia y la moral propia dependa de lo que hacen o dejan de hacer otras personas. Y acá vemos lo enferma que está nuestra sociedad, enferma en el sentido nietzscheano, ¿no? Como en el diagnóstico que Nietzsche hace, que la mitad de los programas de televisión, que es uno de los medios masivos de comunicación más consumidos, se dedican a hablar de otras personas y a valorar si lo que hizo tal está bien o está mal. Hay programas que son rejuntes de otros programas, o sea, es una locura, ¿no? Pero digo, esta cuestión de estar todo el tiempo mirando lo que hacen las demás personas y juzgar es algo que está como muy presente en nuestro modo de ser actual. Habrá que ver cómo rearticulamos esto en clave de pensarlo en el marco del neoliberalismo, pero yo creo que más allá del marco del neoliberalismo, la base de la moral cristiana sigue recontra presente y sigue recontra presente en este sentido, ¿no? O sea, quien no hizo algo porque le da culpa, va a condenar a la persona que sí lo hizo porque no sintió culpa. ¿No? O sea, yo no me como el chocolate porque ya comí un montón de chocolate, ya está bien, pasó la Pascua, me va a hacer mal al hígado, pero la veo a mi hermana comiéndose un chocolate y la voy a ir a cuestionar. ¿No? Como, pero ¿y por qué te va a hacer mal? Vas a ver que mañana vas a tener, ¿no? Como aparecen todas esas predicciones, mañana vas a estar re mal, y no como que está eso dando vueltas. Sí, Caro. Ay, qué hincha, participando mucho parece. Me encanta. Pero pensaba, está bueno esto que traes, que más allá de lo que vayamos a juzgar, es una forma, por eso todavía estamos como totalmente entreverados con la moral cristiana, va más allá del concepto de moral o de qué juzgamos, es una forma de operar, una estructura, es una réplica. Pensaba, como ya está instalado en la forma. Sí, tal cual. Y se volvió estético, no solo ético. A ver. Es que ahí está, en estas dos acepciones que tienen un poco que ver con lo mismo, lo estético es ético, se trae la forma y el contenido, operan como juntos, se construyen mutuamente. Entonces, en mi forma de operar también traigo lo que juzgo, no explicarme mejor. Les voy a leer algo que viene como muy al pelo, casi literal de Nietzsche, que dice: ¿cuándo llegarían, está hablando de los esclavos o de los sacerdotes, no me acuerdo, cuándo llegarían a su triunfo más fino? Cuando lograsen que su propia desgracia fuese un cargo de conciencia para los felices, de manera que se avergüencen de su felicidad. ¿No? Es decir, ¿cuándo se termina de operar esta transvaloración de los valores? Cuando realmente la felicidad de los que son felices, porque recordemos que los nobles en su fuerza y en su potencia eran felices, cuando se logre que esa felicidad sea un cargo de conciencia. ¿No? Cuando se cargue literalmente sobre las espaldas de los felices su propia felicidad. Es decir, cuando sientan culpa de su propia felicidad, ¿no? Acá Nietzsche como que un poco lo que él va a ir diciendo es que esto lo que hace es adormecernos, ¿no? Es como entonces, como que, y esta moral del sufrimiento como que ante la felicidad, para Nietzsche no hay que negar ni la felicidad ni el sufrimiento, ¿no? Y lo que hacen los ideales ascéticos en sus distintas variantes son negar las dos. Negar tanto la felicidad plena como el pleno goce del obrar,
como el sufrimiento. Porque el sufrimiento en un punto también enseña, ¿no? Como que para Nietzsche el sufrimiento le da como un carácter como muy solemne y como que me parece interesante como esta idea de no negarlo. La culpa de haberse comido un huevo de Pascua resulta trascendente, dice el Miguel, sí. María Agostina ha levantado la mano. Ay, María Agostina, qué formal. Qué solemne. Hola, chiques. Bueno. Igual estaba escribiendo en el chat, pero apreté el cosito de levantar la mano, así que ya fue, hablo. No, estaba pensando que también con estas intertextualidades, Spinoza de hecho piensa la humildad como una pasión triste, como esa falsa modestia del no reconocimiento, sea de la felicidad o de la buena fortuna, suponte. Sí, la humildad es de potenciarse, ¿no? La humildad es reducir la propia potencia y creer que somos menos potentes de lo que somos. Nada, es disminuir la propia potencia para quedar bien. Claro. Sí, de hecho pensaba también en muchas oportunidades en lo cotidiano, cuando resulta bastante visible la apelación como al lugar de víctima para obtener, no sé si necesariamente para obtener resarcimiento, sí, pero también lo estaba pensando fundamentalmente desde el lugar para evitar el juicio de lesotres, no sé, ay, no puedo ir porque estoy muy cansada y la pasé pésimo, en lugar de no puedo ir porque me da paja o porque, no sé, la estoy pasando re bien en mi casa, suponte. Sí, sí. Hay un uso estratégico también de ese lugar. Sí, yo creo que es como entre estratégico, digo, ha habido como una reinterpretación que le da cierta utilidad y a la vez como, para mí, cierta culpa o cierta dificultad para mostrar que a uno le va bien, tipo, cambié el auto, sí, pero no sabes todo lo que laburo. Claro. O sea, y el auto me permite laburar menos. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí, me fui de vacaciones, pero quedé re endeudada. O sea, como, ¿no? Como esta cuestión de no poder mostrar que uno es feliz y que le fue bien y listo, y que tuvo suerte, ponele, ¿no? Sino como que siempre apelando a como todo el sufrimiento que hay detrás. Esto es muy propio de las personas, no digo de todas, pero sobre todo de la generación de los baby boomers, ¿no? Como la gente más de 50, 60, que tiene como, está como mucho más internalizada la cultura del trabajo, del sacrificio, del sufrimiento, ¿no? Y es como que, digo, hay toda una generación o más que realmente valoran muy positivamente el sufrimiento, y no el sufrimiento que te enseña, te transforma, te curte, sino el sufrimiento cotidiano porque sí, porque el sistema es una mierda, digamos, ¿no? Entonces, como que finalmente no pueden gozar porque como que sienten, realmente se les ha internalizado esto y sienten culpa cuando son felices. Se sienten mal cuando están bien. Sí, Pablis. Sí, en relación a esto, pensaba también que, también como al interior de las diferentes ramas del cristianismo, se da de modo diferente esto, porque los yanquis, ¿no? Con esa lógica protestante, que un poco el libro Sonrío Muere habla de eso, uno que vamos a abordar en unos encuentros, esta lógica protestante implica pensar que al que le va bien, así, el que tiene éxito y fortuna ha sido porque Dios lo ha querido así y es una señal de que es uno de los elegidos para ir al cielo. Y es muy de la rama que nos tocó a nosotros, bien Latinoamérica, ¿no? Como toda esta cosa, bien católico, apostólico, romano, toda esta idea de el sufrimiento, como no poder estar bien, no tener que mostrarlo, no mostrar de más eso, mientras que nada, por eso los países protestantes tienen otras características también, ¿no? Y por eso se plantea que la ética protestante da origen o está íntimamente vinculada con el surgimiento del capitalismo.
Porque sí, esforzarse, ser austero, pero después también es, mira el éxito que tengo y esto es una señal divina. Nuestras lógicas no son esas, son la lógica bien católica, apostólica, romana, es la de la caridad, la del dolor, bienaventurados los pobres, eso. Sí, como que me parece que está bueno pensar y ver, y un poco la propuesta del taller tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo se articula esta moral del sufrimiento? Porque podemos pensar con Nietzsche que hay tipos y tipos de sufrimiento, y justamente el sufrimiento que se propone no es el sufrimiento más interesante, sería un sufrimiento, si se quiere, vacío, con el imperativo del goce actual, que también es un imperativo de goce vacío, ¿no? Porque ojalá fuese un goce pleno, un goce real, ¿no? Como que me parece que hay como un imperativo del goce como muy superficial. Yo igual acá abro un paréntesis y yo estoy como bastante en contacto como con adolescentes y demás, y me parece que hay como que se han empezado a colar ahí como una sensibilidad diferente que habla como de otro tipo de goce. Pensaba en... Hay un rapero que me gusta mucho, lo deben conocer, es Woz, y Woz todo el tiempo está como hablando de un cierto goce que me parece que es interesante, ¿no? Como que tiene que ver con juntarse con amigues, como que hay una parte en la que no se desprende, digamos, como de toda esta más cultura de masas y como de los imperativos sociales, pero me parece que también se empieza como a construir o como que empieza a emerger ahí un nuevo tipo de sensibilidad que no es tan superficial. Y me parece maravilloso que se dé en un artista que es re ultra contra masivo. Digo que pensando en esto, ¿no? Que el arte de masas configura nuestra psiquis. O sea, a vos lo escuchan pibis de 5 o 6 años en adelante. Ojalá que eso quede en su psiquis, porque nuestra psiquis, ¿qué quedó? Chiquitita, cebodita, Cris Morena, chique, un horror. O sea, nos hicieron mierda. Y no sé, a quienes de repente podíamos escuchar, no sé, María Elena Walsh. Denme un segundo que, perdón, pero me están golpeando con mucha insistencia a la puerta. Bueno, mientras tanto, voy a mencionarles algunas cositas que pensé, siempre prevenido frente a estas cosas que pueden ocurrir. Películas, les quería comentar, porque leyendo los textos de Nietzsche y después lo de los del neoliberalismo, pensé en 2 películas para cada eje. En relación a la cuestión nietzscheana, hay una gran peli que se llama La invención de la mentira, la recomiendo mucho, La invención de la mentira. Y hay otra que me da un poco de cringe mencionarla, pero no importa, la voy a mencionar igual, porque de verdad que se ve todo, se ve genealogía de la moral. Para mí, J.K. Rowling, lo estaba leyendo justo este libro cuando escribió Harry Potter 5, porque en la película, sobre todo el personaje que hace de sacerdote, Dolores Umbridge, está todo el tiempo la cuestión de la memoria, del dolor, de la ley, de la bondad. Bueno, Harry Potter, como le decimos ahora, por la, por la autora Terfa, Harry Potter 5, se ve muchísimo. Yo sé que es una película medio infantil, pero me acordé mucho con Genealogía de la Moral y La invención de la mentira. Y después, para pensar el eje de neoliberalismo, quien quiera anotarse en las pelis, un capítulo de Black Mirror llamado Caída en Picada, lo adelanto ahora, después lo profundizaremos si quieren. Y una peli que no he visto todavía, pero que menciona la escritora en un momento a un autor que escribió un libro de la cual hicieron una peli después, que se llama La Gran Apuesta de 2015. Pensaba en estos días ver la peli y después
decirles si las recomendaba o no. Bueno, eso. Bueno, gracias por el chivo. Yo tanto hablando de las nuevas generaciones y estaban ahí en la puerta. Bien, nos queda como un conceptito para trabajar, o dos, si se quiere, y cerramos con este texto de Nietzsche. Nietzsche un poco va como a develar el mecanismo por el cual, o sea, el mecanismo, sí, por el cual los sacerdotes hacen uso de los ideales ascéticos. ¿Por qué la existencia entera y el derecho a la existencia entera del sacerdote depende de los ideales ascéticos? Porque justamente ellos son los salvadores, los que van como a aplacar un poco el sufrimiento de los débiles, ¿no? Los débiles recurren a los sacerdotes en busca de algo o alguien que pueda como calmar un poco. Nietzsche habla de depresión, que me pareció interesante que utilice esa palabra. Como que es el sacerdote ascético el salvador. Pero dice, para ser médico necesita herir. O sea, como que para ser médico hace como un corte, una herida, y sobre esa herida aplica veneno. Entonces dice, lo sano, lo que estaba sano, se vuelve enfermo. Y lo que estaba enfermo se vuelve manso, se vuelve tranquilo, se vuelve dominable, calculable, regular, ¿no? Como que lo tranquiliza. Lo tranquiliza justamente para traer consuelo, porque acá podemos pensar, si queremos con Heidegger, por ejemplo, que la angustia frente a la existencia es un sentimiento demasiado fuerte y muchas veces como muy complejo de atravesar. Entonces es preferible, va a decir Nietzsche, cierto narcótico, ¿no? Como que este veneno que de alguna manera nos relaja. Y dice que hay como tres remedios contra la depresión, dice Nietzsche. Acá es re interesante. Con estos tres remedios, como les decía, se vuelve a quienes están enfermos, se les vuelve inofensivos, y dice, los incurables se destruyen a sí mismos. Por un lado está como esta idea de los santos, va a decir Nietzsche, que tiene que ver con un sueño profundo, la ausencia de sufrimiento, como este narcótico, embotamiento hipnótico de la sensibilidad, ¿no? Como el santo que entró en trance místico y en esa unión mística con Dios, indiferenciada y qué sé yo, y básicamente vive en un estado de sueño profundo. Digo, se le fue la psiquis, ¿no? Como entró en el plano del delirio y realmente vive en otro plano esa persona, ¿no? Realmente está en otra. Ese sería uno, ¿no? Como una de las maneras que se buscan para aplacar el sufrimiento. Otro de los remedios, y acá Nietzsche es durísimo, es la actividad maquinal, la bendición del trabajo, ¿no? Esta idea de progreso que tanto se ha desarrollado con la modernidad, que tiene que ver con encontrar el bien y lo bueno en el trabajo, ¿no? Y en la necesidad de estar todo el día trabajando, ¿no? Como el trabajo ya no como un medio para obtener dinero, por ejemplo, sino el trabajo como un fin en sí mismo, ¿no? ¿Vieron esa gente que está todo el tiempo trabajando y que a veces se trasluce, que quieren trabajar porque no soportan su vida? ¿No? Como el buscar laburo, como personas que están, no sé, atravesando un momento doloroso, un momento difícil o lo que sea, y de repente empezás a ver que esa persona labura. Bueno, ¿qué es lo que no estás queriendo sentir? ¿No? Como el trabajo como una especie de narcótico que nos permite evadir el sufrimiento. Y acá lo pienso, esto sí, súper ligado al imperativo de productividad con el neoliberalismo, en el que ya, con la existencia de los dispositivos y demás,
no hay prácticamente ningún ámbito por fuera del trabajo. Ya el hecho de que trabajemos con nuestros dispositivos, con nuestro celular, hace que nunca estemos fuera del horario de trabajo. Porque hoy por hoy, quienes son nuestros jefes y jefas, nos escriben a cualquier hora, y ya no importa si trabajamos en el Estado, en el ámbito privado, freelance, no freelance, lo que sea, no importa, sino que todo el tiempo parece como no haber un límite entre horario de trabajo y horario por fuera del trabajo. A cualquier hora te puede llegar un mensaje que no necesariamente es tener que hacer una tarea referida al trabajo, pero ya te llegó el mensaje. Ya estás de alguna manera trabajando, ¿no? Como recibiendo esa información. Y, bueno, y sigo con eso, ¿no? Ni hablar de los trabajos freelance, por ejemplo, como el nuestro, que tienen que ver con el uso de las redes sociales. Acá lo blanqueo y lo reconozco, mi ciela, el Pablo es el que se hace cargo de las redes sociales de Filotalleres, y mi vida responde mensajes todo el tiempo a cualquier... Sí, yo creo que hoy lo que no existe es la posibilidad del desenchufe, ¿no? Como nadie se anima a estar un día entero, 2 días enteros con el celular apagado porque sí, ¿no? Es como que siempre, bueno, no, por las dudas, dejo prendido, no como... nada, realmente un narcótico, ¿no? Que nos hace como distraernos, si se quiere, como de otras cosas. Y el tercero, me encanta cuando Nietzsche hace estas cosas. Dice, el tercer remedio contra la depresión es como permitirles a los débiles tener pequeñas alegrías. Y esas pequeñas alegrías tienen que ver con la caridad. La posibilidad de ejercer una pequeña superioridad. Porque quien ejerce la caridad, y acá Caro pensaba, pero yo no es que te quiera destruir el sentimiento de compasión, que todavía no estás enemistada, pero digo, ¿no es también la compasión, la caridad, como cierto sentimiento de superioridad desde el cual... Entiendo, estoy de acuerdo. Por eso te digo, es un empaste ese concepto para mí, pero creo que tiene más que ver para mí con la empatía que con esta cuestión cristiana de la superioridad. Creo que lo planteo desde ahí, en una cuestión de la condición humana, pero desde la empatía, si se quiere. Porque yo también me lo pregunto y tengo como un rechazo y detesto profundamente la caridad, la veo suceder a diario, entonces pues es jodido y están empatizados, es verdad, están juntos esos conceptos. Entonces ahí se me complica, pero creo que lo que yo siento, lo que yo planteaba tenía un poco más que ver con la empatía, si se quiere. Claro, que la empatía daría cuenta de un pathos, una pasión, un sentir como que daría más cuenta de cierta paridad, pero la compasión... Es vertical. Estoy pensando que empatía y compasión están compuestas por habría que irse al diccionario en griego, no lo voy a hacer. Yo lo hago porque me fascina y lo hago muy seguido. Voy a hacer una investigación de esas dos palabras que a mí me atraviesan bastante. Bien, porque el patía de empatía viene de patos, igual que la pasión de compasión. Pero bueno, lo que dice Nietzsche es como un remedio contra la depresión. Ay, acá pienso tanto en las señoras que hacen caridad en los barrios, ¿no? Como este pequeño sentimiento de sentirse superior, de decir, soy débil, pero en esto tengo un poco más que esta otra persona, entonces me siento un poquito superior. Y después, y con esto ya cierro, porque encima estamos sobre la hora, pero esto es re divertido, dice Nietzsche, como que dice, bueno, ¿qué significa el enorme poder que tienen los ideales ascéticos? Que es la pregunta que él se viene haciendo todo el capítulo. Y dice, habría que buscarles un contrincante. ¿Cuál es la contra de los ideales ascéticos?
dice, bueno, la ciencia moderna podría ser su contrincante, ¿no? Como que la ciencia moderna pareciera no creer en nada que está más allá, ¿no? Todo es comprobable, todo es empírico. Nietzsche está pensando en el marco del positivismo, o sea, que viene desarrollando. Pero dice, la ciencia moderna no es más, en el fondo, que la continuación de los ideales ascéticos. Acá dice algo muy divertido de la fe, que dice, la ciencia moderna no tiene ninguna fe en sí misma. Y a la vez dice, una fe, porque Nietzsche se enrosca y sigue, ¿no? Dice, una fe no es más que una sospecha en aquello que se cree. Dice, y es la sospecha de que aquello en lo que se cree es falso. Por eso tenemos fe. Y dice que no son espíritus libres quienes creen en la verdad, porque justamente la verdad implica tener fe en un valor metafísico, que sería la verdad. La verdad como tal es un valor metafísico. Y a la vez dice que toda ciencia tiene una serie de presupuestos que requieren el ejercicio de un acto de fe. Me encantó. Es un hermoso este señor. Julieta, Dice, sí, ¿en qué página habla de eso? de la fe. Sí, de esto que estás hablando de la ciencia moderna. Ay, yo tengo esta edición, perdonen, que no sé si es la misma que está subida al Drive, pero te voy a buscar más o menos los parágrafos. O el capítulo, después yo de última lo busco bien, pero... El capítulo es el tercero. Pero para que está todo supermarcado. A partir del parágrafo 23 empieza a hablar de la ciencia moderna, que está casi sobre el final. El último parágrafo es el 28, así que son esos últimos 5 o 6 en los que está hablando de la ciencia moderna. Gracias. Y sobre el final dice, al ser humano le faltaba la respuesta a la pregunta ¿para qué sufrir? Y los ideales ascéticos le otorgaron el sentido, le otorgaron un sentido al sufrimiento. Y dice Nietzsche, acá vuelve a lo mismo que había dicho al principio, ¿no? En vez de aceptar el sufrimiento sin sentido, es preferible aceptar los ideales ascéticos que le otorgan algún tipo de sentido al sufrimiento. Pero dice Nietzsche, no son nada más ni menos que eso. Simplemente inventar un sentido para nuestro sufrimiento. Antes el sentido era porque Dios lo quiso así, ahora el sentido es en función del progreso. Hoy el Juli, sentido, sí. Perdón, perdón que te interrumpí. En los 3 remedios que mencionaste para la depresión, el segundo era el trabajo, ¿sí? Y el tercero era Sí, el tema de la caridad. Y el sí. primero, no me lo acuerdo. Como esta cuestión del sueño que vive el delirio místico. Delirio místico, pone, si querés. Me hizo acordar un poco a como al malestar en la cultura de Freud, ¿o no? A ese texto. Freud ahí habla todo el tiempo de los paliativos, sí, hace Sí, listas. Sí, por eso estaba pensando en eso justamente. Habla de la droga para alejarse del mundo, del trabajo para transformar el mundo, de la religión, sí, como psicosis de masa, sí, sí. total. Sí, me acordaba de eso. Por eso lo pregunté, porque no me acordaba el primero. Total. Y el primero sí, el paliativo es la droga, básicamente. No, Nietzsche no lo nombra como la droga, pero es la droga que genera este estado
o este sentimiento de unidad mística con la divinidad. Que ahí justamente en lo místico hay como una especie de pérdida de la racionalidad, pérdida de como el propio yo, en función de esta fusión con un todo más amplio, más grande, ¿no? Que hoy el delirio místico hay un montón de gente que lo tiene y no es con Dios, pero sí es con el cosmos y el universo. Digo, yo amo la astrología, pero hay gente que posta está en una peli, ¿no? Como las energías cósmicas y no sé qué, y es como ¿Pero entrar en qué? una. ¿No era verdad que si deseo algo, el universo me lo cumple? ¿No era verdad eso? Estoy Ahí es la engañado ley del entonces. deseo. Hagamos un taller sobre eso. Y si Sonrío Muere habla sobre eso. En Sonrío Muere le dedico un montón de capítulos al secreto, a todo eso. Sí, Ah, es que total. sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero perdón, que cuando te interrumpí estabas diciendo que entonces los ideales ascéticos le otorgan un sentido al sufrimiento. No, eso ahí medio Bien. que termina, porque Nietzsche como que termina diciendo, y es preferible algún sentido a ninguno. ¿No? Como que retoma esto, es preferible querer la nada a no querer.